Filtros hidráulicos. A continuación vamos a desarrollar filtros hidráulicos. Los filtros hidráulicos mantienen el aceite hidráulico limpio, eliminando los contaminantes que puedan dañar las piezas de los componentes. A medida que el aceite pasa por el elemento del filtro, los contaminantes quedan atrapados, el aceite continúa por el sistema. Los elementos o mallas se clasifican en micrones según el tamaño de las perforaciones, de acuerdo con la capacidad de atrapar las partículas. Cuando más pequeño sea el tamaño de las perforaciones, más pequeñas serán las partículas que puedan atrapar. Los filtros pueden clasificarse en filtros de superficie o malla y filtros de profundidad. En el siguiente gráfico podemos visualizar un esquema del comportamiento de los filtros de membrana y filtros de profundidad. Por ejemplo, el filtro de membrana tiene lo que denominamos retención absoluta. Retiene solamente partículas del mismo tamaño. Las partículas quedan atrapadas sobre la superficie. El elemento filtrante tiene capacidad solamente para atrapar determinados tamaños de partículas. Tiene lo que denominamos también una baja capacidad de ensuciamiento, es decir, perdura más en el tiempo, pero las partículas atrapadas son en general partículas grandes y que las partículas más pequeñas siguen su paso. En cambio, en el filtro de profundidad la retención es nominal, es decir, quedan atrapadas partículas de todo tamaño a medida que van pasando por el filtro. Tiene una alta capacidad de ensuciamiento, es decir, al tener más capacidad de atrapar partículas, su periodo de vida útil va a ser menor. Por lo tanto, son filtros más costosos y a su vez llevan más mantenimiento. Como pueden observar en la figura, por un lado tenemos en la figura 1 filtro de superficie de malla, en la figura 2 un filtro de profundidad que permite atrapar partículas de distintos tamaños. Los filtros se pueden clasificar en filtros de tubo, filtro enrollable y filtro de malla. Los filtros pueden estar ubicados en un sistema hidráulico en distintas partes. Dependiendo de la calidad del sistema, mayor será la cantidad de filtros y su calidad. En este esquema podemos visualizar por un lado un tanque, una bomba y actuadores, una válvula y un cilindro hidráulico. El filtro puede estar ubicado al ingreso de los actuadores, un filtro presurizado, evitando que las partículas ingresen a los actuadores y dañen los asientos. Puede estar ubicado en la succión de la bomba, evitando que la bomba sea dañada por partículas. Puede estar ubicado en el drenaje de la caja de motor de la bomba, eliminando los residuos que se producen por el desgaste o falla del motor o la bomba. O puede estar ubicado en el retorno, eliminando los contaminantes antes del ingreso del tanque. Vamos a ver a continuación el funcionamiento de un filtro de malla. El filtro de malla está compuesto de un vaso de filtro, un recipiente donde contenemos al elemento filtrante que está en el centro. El aceite hidráulico ingresa por una abertura, una cavidad y por presión es forzado a pasar a través del elemento filtrante y luego derivado a la salida. Las partículas quedan atrapadas en el elemento filtrante. Los filtros tienen un sistema de rosca que les permite ser retirados por razones de mantenimiento. Vemos a continuación una figura donde se describen las distintas partes. Por un lado tenemos
la entrada de aceite al filtro, que se produce a través de la placa roscada, que tiene un diafragma antirretorno. El aceite ingresa y este diafragma permite que no retorne nuevamente, y es obligado a pasar por el elemento filtrante que retiene las partículas. Luego de pasar por el elemento filtrante, es obligado a retirarse a través del tubo central perforado hacia la salida. Bueno, observa que además tiene una junta para evitar algún tipo de pérdida, y por otro lado tenemos lo que denominamos válvula de bypass, que contiene un resorte. Esta válvula, que vamos a analizar más adelante, es una válvula que permite el paso del aceite hidráulico en caso que el filtro no permita el paso del aceite por taponamiento. La válvula bypass va a permitir una derivación hacia el sistema, evitando algún desperfecto por el taponamiento del filtro. La válvula de derivación, como se puede observar en la figura, está compuesta de un resorte. El aceite hidráulico empuja la válvula, obligando al resorte a desplazarse, dejando pasar el aceite hidráulico en forma de bypass. Esto sucedería en el caso de que el filtro no permita el paso del aceite por taponamiento. ¿Por qué fallan los filtros? Los filtros se taponan, se deforman, el filtro puede ser que no asiente bien, y esto se produce por seguramente una instalación incorrecta, porque no prestamos atención a los intervalos de servicios de filtro, la periodicidad de cambio del filtro, algún daño externo, alguna falla de componente o aceite hidráulico con contaminantes que dañan el elemento filtrante. El filtro es un componente esencial del sistema, ya que mantiene el resto de los actuadores en condiciones. La falla de mantenimiento en los filtros ocasiona perjuicios graves en el sistema. Recordemos que los actuadores son la parte esencial del sistema, así como la bomba hidráulica. En el caso que el aceite hidráulico esté haciendo circular partículas, impurezas en el sistema, esto dañará los asientos de las válvulas y el movimiento de la bomba hidráulica. Cuando sentimos que la bomba hace ruido, tenemos algún tipo de vibración, desgaste en la válvula, es señal de que el filtro no ha sido retirado en los intervalos de mantenimiento. A continuación vamos a avanzar con lo que es enfriadores hidráulicos. Como estuvimos comentando desde el inicio, en los sistemas hidráulicos el aceite, al ser sometido a alta presión, se calienta, y al estar circulando por todo el sistema va digámoslo, propagando esa temperatura en todo el sistema, que en cierta forma no es deseable que eleve a ciertos niveles, porque si se calienta demasiado el aceite hidráulico, recuerden que cambia sus características de viscosidad, se empiezan a dañar las cadenas de carbono del aceite y pierde sus propiedades, que digamos es deseable que el aceite no solo transmita la presión, sino que tenga estanqueidad en el sistema, logre estanqueidad en las piezas del sistema, para que no transpiren o no se empiece
a filtrar aceite hidráulico por las distintas partes del sistema, ¿no? De las válvulas, de los actuadores. Por lo que es conveniente enfriar el aceite hidráulico en los sistemas más grandes de hidráulicos. Es conveniente enfriarlo para evitar que llegue a temperaturas no deseables. Para eso tenemos dos tipos de enfriadores: los enfriadores en base de agua y los enfriadores con ventilación forzada, que son los tipos, digamos, más comunes. Acá en la figura podemos ver un enfriador de aire a aceite. Por dentro, un enfriador de aire a aceite es en realidad una especie de radiador, como el radiador de cualquier vehículo, donde en vez de circular aire, circula aceite por dentro de las cañerías. El aceite se propaga por dentro de las cañerías y un ventilador hace circular aire en el sistema, disipando la temperatura al ambiente. Acá en el gráfico podemos ver el ingreso de aceite hidráulico por arriba, la salida por abajo. El aceite circula por dentro, que no se ve en las cañerías, pero vemos una serie de rejillas que van a disipar la temperatura. Del otro lado tenemos un ventilador que fuerza el aire a circular por la rejilla y disipar el calor. Otro tipo de enfriador que es muy común es el de agua a aceite. Vemos acá en el gráfico tenemos dos tubos y otros dos tubos en el costado. El aceite hidráulico ingresa a un serpentín o a una serie de tubos que lo hacen circular por dentro al aceite, y por otro lado tenemos dos agujeros acá por donde ingresa agua a baja temperatura o una temperatura adecuada para que logre disipar el calor. El agua se empieza a circular por dentro alrededor de los tubos y es retirada disipando el calor. Acá podemos ver cómo el aceite hidráulico de un extremo a otro. Acá tenemos una serie de tubos que se visualizan por dentro. Esto permite la circulación del aceite y por otro lado tenemos el ingreso de agua por estos agujeros. El agua ingresa, está en contacto con la cañería, estos tubos, pequeños tubos por donde circula el aceite hidráulico, está en contacto con la temperatura y el agua es retirada por el otro extremo, disipando el calor. Digamos, estos son los enfriadores más comunes en la industria y también tienen su mantenimiento. Es importante que especialmente este tipo de enfriador a agua esté en condiciones, porque pueden llegar a generar taponamientos internos, obstrucciones externas, fatiga de los tubos, puede llegar a generarse algún problema en los tubos internos, alguna rotura y que producir algún tipo de filtración. Las fallas más comunes de los enfriadores son por el mantenimiento inadecuado, algún daño externo, algún golpe, especialmente estos enfriadores a aire. Y las fallas
se van a notar cuando tengamos problemas con el aceite hidráulico, cuando levante temperatura y empecemos a tener fugas de aceite.